¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común este día jueves, que ya es 14 de abril, jueves santo para los católicos. Hoy día se instituye la tradición religiosa católica la Eucaristía, ¿no es verdad? Mañana Viernes Santo, en fin, y el domingo es domingo de resurrección para los católicos, los cristianos. Así es que nada, un saludo especial para todos quienes están viviendo con pleno sentido esta fecha que es tan importante para una parte tan relevante también de nuestro país. Son porcentualmente hoy día mucho menos los católicos que eran en Chile o que se declaraban tales cuando yo era un niño, ¿no? Pero todavía sigue siendo, Pato, un porcentaje muy relevante del país, probablemente la religión infinitamente más numerosa que cualquier otra, ¿no? Independientemente, Juan José, que la gente se declare o no se declare católica, lo cierto es que, a pesar de todo, vivimos en una cultura católica, en un marco cultural católico. Eso independientemente si la gente es muy creyente, agnóstica o definitivamente no tiene fe, pero la sociedad chilena es culturalmente mayoritariamente católica. Sí. Católica y cristiana, porque hay muchas religiones o iglesias que son cristianas, no necesariamente católicas, digamos. Así que saludos para todos. Y en un día también especial, Pato, y quiero, si me permites un segundo, saludar a los locutores radiales de Chile hoy, que están en su Día Nacional, el Día Nacional del Locutor Nacional, el Día Nacional del Locutor en Chile. En recuerdo y homenaje a la muerte, un 14 de abril, pero hace ya 12 años, en el 2010, que estaba viejito ya, 85 años, de una figura muy señera de los micrófonos nacionales, como fue Petronio Romo, ¿no? Que murió un 14 de abril del 2010, y que en razón de él, de ser una figura tan señera, tan relevante en la historia de la radio en Chile, bueno, se instituyó este día, en el cual me permito saludar a los locutores radiales, a los cuales yo no les corro un metro, don Pato. Son funciones distintas, pero son gente toda muy profesional. Grandes locutores ha tenido Chile, y Petronio Romo en particular lo fue, tuvo además un desempeño por largos años en la radiotelefonía, partiendo, si no me equivoco, bueno, no exactamente, en alguna radio chica de región primero, pero después en cooperativa. Estuvo en la Vigo Vigo, muy cercano al dueño de aquel entonces de la radio, hoy día fallecido. En minería, alcanzó a trabajar en Radio Nuevo Mundo, Radio Magallanes, en fin, una larga trayectoria de este hombre que le da historia a este día. No sé si tú alguna vez escuchaste un réclame que decía: Piretanil, al dolor le pone fin. Bueno, esa voz, mucho mejor que la mía, y con mucha más gracia, para que se acuerden quienes a lo mejor hacen memoria emotiva, quienes nos están escuchando. Ese era Petronio, el gran Petronio Romo. Bueno, y además en un año... los locutores radiales me parece un rol muy relevante, sin lugar a dudas. Sí, además en un año, Pato, y quería resaltarlo también, que es muy importante para la radio en Chile. La primera transmisión radial de radio en Chile se hizo hace casi 100 años. El 19 de agosto de este año 22 se van a cumplir 100 años de esa primera transmisión radial que se hizo, como digo, el 19 de agosto del año 1922, apenas 2 años después de la primera transmisión radial en el mundo, que se hizo en Estados Unidos. Acá en el laboratorio de electrónica y en la Universidad de Chile, en su casa central, se instala el emisor y un receptor ahí en el hall central del diario Mercurio, que estaba en ese tiempo ahí frente al Palacio de Justicia de Tribunales, en el centro de Santiago, y se toca y se escucha por primera vez este milagro de la radio. Este año la radiotelefonía chilena cumple 100 años, así que especialmente valioso y un milagro, saludo. Un milagro, Juan José, que continúa, porque hay que reconocer que incluso en todos los estudios, las encuestas, la radio es una de las instituciones y los organismos más creíbles del país. Así que no es menor, no es menor todo lo que la radio contribuye. Además, en un país acostumbrado a las emergencias como el nuestro y a los terremotos y situaciones complejas, somos un país que nos movemos harto, entonces la radio cumple un rol trascendental, te diría. Sí, y fue tantos años, 40 años fue AM exclusivamente, hasta que el año 62, un pionero, un hombre de arte, iniciativa, proyección, imaginación, en fin, se le ocurrió que esto podía ser FM y fundó la primera radio FM en Chile.
es la radio en la que tú y yo trabajamos. Ese señor se llama Joaquín Molfino, y es quien fundó la Radio El Conquistador, que fue la primera radio FM del país. Pero qué bien, pero mira, es un orgullo, claro. Yo no sabía sí, pues. Por favor. Ve usted que está lleno de cositas. Agradezco. En serio, pero es todo un hito entonces. Eso sí, muy importante, sí, muy importante. Sí. Oye, ¿no? Y en un año, Pato, era una coyuntura, más que un año, una coyuntura política que algunos entienden también preocupante para una serie de cosas en Chile a propósito de la Convención Constitucional, pero también para la radiotelefonía. La radiotelefonía chilena se construyó fundamentalmente, y de esto han pasado algunos años. Me manda el Cote Evans acá, y de Sudamérica, dice, la primera radio FM de Sudamérica. Bueno, fue de verdad un precursor, un pionero, un hombre de mucha visión, don Joaquín, en esos años. Un año una coyuntura política que es preocupante porque está encima de la mesa, Pato, esto de poner en tela de juicio la propiedad de las concesiones. Y entre esas concesiones, las concesiones radiales. La propiedad de la concesión ha sido la base fundamental en virtud de la cual se han generado en Chile no esta, sino que decenas y cientos de radios a lo largo del territorio nacional. Por años consolidados, con esa confianza en ser dueño de una concesión, se han invertido muchos dineros, se han puesto en marcha muchos sueños y se han concretado muchos proyectos. Bueno, eso está en tela de juicio hoy día, a propósito de poner en duda las concesiones, el espacio radioeléctrico a través del cual viajan las señales, y dejarlo al arbitrio de la autoridad administrativa de turno. Me parece que es un escenario muy riesgoso que amenaza la libertad de expresión y que nos pone eventualmente, sí, por supuesto, en escenarios indeseables para Chile que podemos revisar en países donde no hay ninguna libertad de expresión, como es Venezuela, como es Cuba, como es Nicaragua u otros. Entonces, nada, un llamado de atención a propósito de eso, que enganchando por lo que es la historia de la radio, lo importante que ha sido la radio, el hito que se cumple este año de los 100 años, el Día Nacional del Locutor Radial, recordando a Petronio Romo, todo aquello junto es un buen paquete para hablar de la radio hoy día. Es que es muy importante porque uno nota en la Convención Constituyente como una especie de delirio contra el tema de la propiedad en todos los ámbitos. Es decir, y esto es un planteamiento también que vulnera la propiedad. El concepto de propiedad, que muchas veces se ve como egoísta, pero una necesidad humana, porque tus proyectos, tus sueños, tus realizaciones, tus inversiones, tus riesgos, los asumes justamente porque tú sientes que algo te pertenece, no en un sentido egoísta, sino en un sentido de hacer una labor y cumplir un rol para los demás. Y eso se hace a través del respeto a la propiedad. Acá está en juego en la convención el respeto a la propiedad de las concesiones. Y yo te pregunto, que tú eres mucho más experto que yo en este tema, ¿qué va a pasar con radios que, o sea, va a estar al arbitrio de la autoridad política de turno, de una mayoría electoral, que va a decidir... Yo feliz de contestarte, Pato, pero no tengo idea. Yo feliz. No tengo idea porque... Pero tú sabes si vas a tener una cámara regional o una cámara de diputadas y diputados y qué atribuciones va a tener y si vas a tener no sabes, ¿no es cierto? Bueno, nadie sabe nada. Nadie sabe nada en estos momentos. Porque tampoco sabemos, se acabó el Senado ayer se votó por lo menos que se acababa el Senado, pero no sabemos qué atribuciones va a tener. Pero lo que no va a ser, se supone, una cámara espejo. Por lo tanto, volviendo al tema de la propiedad, es decir, porque muchas veces se mira como, los propietarios y egoístas y no piensan en los demás. Todos necesitamos tener cierto ámbito que nos pertenezca, porque nuestros sueños, nuestras búsquedas de objetivos en la vida se construyen a través de ciertas certezas y entre ellos está justamente tener propiedad. Y si hemos construido una radio que yo creo que ha sido trascendental en la historia de Chile, como tú mencionabas, desde la década del 20, ¿no? No me cabe la menor duda que eso es porque muchas personas han invertido, se han arriesgado, se han esforzado y han construido una red creíble de emisoras que
que no pueden colocarse en tela de juicio por asuntos coyunturales. Hay como una obsesión con el tema de la propiedad. Cuando se plantea el tema de los inversionistas en la minería, en la educación privada, todo es estatal, todo es como que todo lo que tenga que ver con la propiedad y que es un elemento que va intrínseco con los objetivos, los proyectos de cada ser humano. La propiedad va unida a el proyecto de cada ser humano. ¿Ah? Y no se refiere a acumular bienes solamente, sino que a construir sueños. Los sueños se construyen a través de... Por supuesto, eso es. Primero que nada y antes que todo, eso es una radio. Es un sueño, por supuesto. Y como los primeros que tú mencionabas, los nombres que mencionabas, se atrevieron, arriesgaron, se esforzaron, y por lo tanto no podemos poner en tela de juicio, porque eso es lo que estamos colocando cuando estamos colocando en duda las concesiones radiales. Es decir, estamos colocando en tela de juicio que, bueno, porque ¿para qué estamos con cosas? Siempre es bueno para un gobierno que tenga un espíritu dictatorial o populista, hacer desaparecer toda la oposición y que haya y no solo las radiales, Pato. ¿Ah? Son temores reales. Claro, porque podrían pensar, perdón, a nuestros auditores que estamos defendiendo como intereses corporativos. No solo las concesiones radiales, todas las concesiones, los miles de millones de dólares invertidos en las concesiones mineras, por supuesto. ¿Ah? Y para qué nombrarte todas las otras que también se caducan, se terminan, en razón de lo que se está aprobando hasta ahora en la Convención Constituyente, que se siente tan maltratada que se ve obligada a gastarse plata que no tenemos los chilenos hoy día porque no nos sobra para hacer, no publicidad o información, sino que para hacer lo que se conoce, o tú conoces o conocerás bien, Pato, mejor que yo, en ciencia política, es propaganda. Y la propaganda es la que muestra una sola cara, una sola versión de la realidad, no todas, con el ánimo de influir en la conducta de las personas. Entonces, lo que se está haciendo es una campaña anticipada por el apruebo y me parece impresentable. Yo estoy de acuerdo contigo porque hay un tema. Una cosa hacer entregar comunicación, que me parece que evidentemente que la convención tiene que comunicar y comunicar lo que está haciendo y todo lo demás. Pero me da la impresión que es una reacción ex post, o sea, una reacción ya cuando la imagen de la convención, te diría sinceramente, no tiene arreglo. O sea, aunque tú le pongas, porque estaban pidiendo 400 millones de pesos, aunque tú le pongas 1.000 millones, no creo que vaya a producirse un gran cambio, porque la convención tiene un déficit de estructura y de funcionamiento, que es ¿cuál? Que no se ha producido ningún tipo de diálogo real y efectivo entre los constituyentes. Lo que se produce es un mecanismo de planteamientos de aspiraciones que se votan en comisiones con una votación muy baja, que después va a una convención del pleno y que se necesitan los 2/3 y si no vuelve de nuevo a la comisión. Pero no es un proceso en el cual las personas interactúan. Interactuar me refiero en tratar de llegar a un acuerdo. O sea, a ver, tú tienes una posición, yo tengo otra, y llegamos a un punto intermedio o un punto que sea creativo o que surja a partir de ese debate. Eso no se da. Entonces, no sé cómo se puede cambiar eso solamente con una campaña comunicacional. Si eso funciona de esa manera, yo no creo, sinceramente, que tú le puedas poner 1.000 millones de propaganda y no va a pasar nada. Igual la imagen... No se va a mover un metro la aguja. Sí, no se va a mover un metro la aguja, yo estoy en serio. Si tú no cambias los procedimientos, no cambias el sistema, lo único que queda ahora, para ser franco, es la Comisión de Armonización. Y la Comisión de Armonización, yo creo que a no ser que tuviera suprapoderes que no se los puede dar, porque si no estaría como deslegitimando todas las discusiones que se dieron para los plenos. Efectivamente, la Comisión de Armonización va a tratar de armonizar un engendro que no tiene pies ni cabeza y no tiene un funcionamiento sistémico. Entonces, al encontrarnos con ese problema... Además, Pato, los fundamentos en virtud de los cuales se pretende... Sí, los fundamentos sobre los desaparicionados a mí me parecen del todo falaces.
de verdad que me parecen de todo falaces. Entre otras cosas, porque se dice ahí, es un fundamento más bien que tiene que ver con la idea de lucha de clase. Ahí se ha para privilegio. Bueno, me topé con una persona en la calle que me reconoció porque por primera vez me atreví a caminar 2 cuadritas sin mascarilla, ya que había cambiado el plan paso a paso en la calle. Entonces me topé con alguien ahí y me decía, oye, ¿cómo te...? Y nos quedamos conversando un rato. Y me decía a propósito del Senado, oiga, ¿qué oligarquía? Usted, la senadora Campillay, me decía. ¿Qué oligarquía es esa? Y yo le ponía, bueno, hablamos de varios ejemplos. Tú en la derecha, en el centro, en la izquierda te encuentras con historias de vida de muchos de ellos, particularmente los senadores de región, que son hijos muchas veces de familias de esfuerzo, que trabajaron muy arduamente, muy duramente, estudiaron en regiones y llegaron a ser, después de muchos años de esfuerzo, de talento, de trabajo, de transpiración, políticos de renombre y pudieron postular al Senado con éxito y representar a su región. Yo le ponía el caso de Juan Castro, no sé si ubica a Juan Castro, Pato. Juan Castro, senador por el Maule. Él sacó la segunda mejor votación de los 5 senadores que se eligieron en la última, después de haber sido 2 periodos alcalde. Juan Castro nació en la comuna de San Clemente. No sé. ¿Me escuchas ahí, Pato, no? Te escucho un poco ahora volvió. Intervalos. Con intervalos te escucho. Tal vez sería bueno irnos a corte, don José, a comerciales, porque hay un problema con la señal. Yo tengo una señal acá por lo menos. Lo escucho bien. Ya, Juan José, lo escucho bien. Ya. No, te estaba poniendo el ejemplo y le ponía a esta otra persona un caso que yo conozco mucho, que es un senador por el Maule, que postuló como independiente por el RN, que se llama Juan Castro, que nace en un lugar de ahí en la comuna de San Clemente, de Talca hacia la cordillera, que se llama La Calor, que nace en una casa con piso de tierra, 7 hermanos, no tenían mucho para comer, el padre no quería que fuera al colegio en aprender a leer y escribir, sino que meterlo. Pero está temblando, parece. Sí, un poco. Eso puede ser, José. Sí. Pero perdona, sí, no. Vamos a ir a José, vamos a ir a corte y regresamos. Bueno, porque no se sostiene mucho la señal. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa.
Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya está. Qué bueno, Pato. Perfecto. No, pero contaba la historia de Juan Castro, que lata que se había interrumpido, pero es una historia bien emocionante que la cuenta él mismo. Entonces, cuando a mí me dicen ahí que se refugian en el Senado de la élite de Chile, de verdad que es una cuestión que es aberrante respecto a la composición de este Senado. Yo le daba no sé, los privilegios de clase, ¿no es verdad? ¿Quién representó el ingreso del pueblo al Palacio de la Moneda después de tantos años? Salvador Allende. Uh-huh. ¿Quién declaró inconstitucional al gobierno de Salvador Allende? ¿Fue el Senado o la Cámara de Diputados? A ver, yo creo que... La Cámara de Diputados, el 23 de agosto del año 73. Entonces... El problema, yo sinceramente... Siempre hay matices, Pato. Es que el problema es esto, una línea ideológica populista que trata todo lo que no le conviene como representante de la casta, de la élite, etc. A ver, yo soy absolutamente partidario de un Senado espejo, es decir, que funcione como una posibilidad de mejorar las leyes. Y un rol republicano que ha tenido el Senado desde hace más de 200 años. Entonces, tenemos un Senado que es parte de la historia de Chile y de la historia republicana. Por lo tanto, eso que se concentre en la élite, o sea, sí, porque vamos a mirar el siglo XIX, en la cual teníamos una democracia, digamos, una democracia elitista por razones obvias, porque no todos los que... la democracia por mucho en esa época funcionaba, eran los hombres, los que sabían leer y escribir, que tenían un cierto pecunio, por lo tanto, evidentemente, pero eso no es el Senado solamente. Yo creo que el Senado cumple un rol clave para desconcentrar el poder e impedir lo que hemos estado discutiendo, es decir, la generación de equilibrios, que es clave para la mantención de la democracia. Yo creo lo mismo. Lo mismo, tú le pongas comité regional o consejo regional o senado regional. Ahora, o le pongas senado, pero está bien. ¿Puedo hacer un comentario, Pato? Mira, sí. de la realidad de las cosas como es que son. Mira, cuando tú transformas al Senado, de lo que es hoy día, una Cámara Regional con tan pocas atribuciones, ¿cuánto vale la capacidad de presión de esos representantes regionales respecto frente al gobierno? Huevo, nada. No vale nada, vale decir, deprecias a las regiones en términos de representación política. Las deprecias. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un Senado que es potente, que tiene muchas atribuciones, los ministros andan corriendo detrás tuyo como senador de regiones. Por supuesto. Para ver cómo ayudarte, para que tú les apruebes el proyecto de ley que ellos necesitan que tú les apruebes. Eso es lo que pasa en la práctica. O sea, entonces, cuando a mí este grupo de tontones me viene con este diseño, quiere decir que no tienen idea de dónde están parados. Pero absolutamente, pero que si se va a producir, y todo lo que se habla, el discurso hacia una descentralización, yo creo que esto generaron un consejo territorial, un comité territorial, que todavía no me aprendo el nombre, ¿cómo se va a llamar? No sé si ellos saben. Cámara regional o no sé qué. Cámara regional o lo que sea, sin dientes para nada, evidentemente que tú vas a generar una mayor centralización, porque va a ser la Cámara de Diputados, con asientos reservados, con escaños reservados, con un montón de regulaciones para impedir justamente el elitismo, que va a centralizar mucho más. Las regiones van a tener mucho menos poder si tenemos... Mucho menos. Mucho menos. A nadie le va a importar que mucho menos. Ni lo que pueda hacer el Senado, porque va a ser irrelevante. ¿Te fijas? Obvio, pues. Entonces, ahora, las regiones, ¿qué poder van a tener? Ni uno. Ni uno. Pues. Entonces, ¿por qué hablamos de descentralización, de regionalización? ¿Y cómo vas a coordinar un Senado irrelevante con territorios autónomos
con esto de la plurinacionalidad, que van a poder decidir incluso generar o no generar inversiones públicas, presupuestos, no sé cómo logras encajar ahí un Senado de naciones. Oigan, Pato, ya estamos, parece, volviendo. Atento, sí, la ONEMI igual informó un sismo de menor intensidad en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Ya. Vale, estamos de vuelta con el sentido común, el menos común de los sentidos. Efectivamente tembló. Ahí hay una alerta de ONEMI que habla de un temblor de intensidad menor. Me decía José que está atento a la información que está llegando desde la Oficina Nacional de Emergencia. Oye, no, Pato, se me quedaba ahí a propósito del Senado y su desaparición. La historia de Juan Castro, que ya no la voy a repetir porque me parece, pero es una historia bien bonita, bien interesante. Pero mira, no, si sabes lo que me pasa, Pato, no solamente no está refugiada Lalita ahí, sino que además, en la práctica, Pato, cuando uno le ha tocado reportear todas estas cuestiones, ¿qué es lo que uno ve? Conforme más atribuciones tiene un senador que representa regiones, más capacidad de influir tiene en las decisiones que toma el gobierno sobre la naturaleza que le interesa a esa región. El ministro a cargo de cualquier cartera que tenga un proyecto de ley, te va a andar persiguiendo a ti, senador, porque como son poquitos, te va a andar persiguiendo porque necesita tu voto. Y te va a andar preguntando, en los pasillos, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo lo hacemos para que me dé el voto y no me bloquee este proyecto de ley? Porque se puede bloquear de varias maneras, en la sala, pero también en las comisiones, y tirarlo, pero al fondo de la tabla. Así es. Entonces, ese es un Senado y senadores con representación territorial de regiones que tienen verdadero poder para influir en las autoridades. Cuando tú desprecias las atribuciones y transformándolo en una Cámara regional con representantes regionales sin ninguna atribución, no te van a mirar, pero ni dos veces. Ni van a tener ninguna capacidad de influir. Entonces, lo que haces ahí, al transformar esto en otra cosa, es depreciar la representación de los intereses de las regiones, que es lo que pretende, presumo yo, promover o alentarnos, la verdad, que tengan mejor representación, y haces exactamente lo contrario. ¿Hasta cuándo estamos con este cuento? Además, Pato... Yo creo que es una estrategia política de concentración de poder, punto. Bueno, puede ser. Y te lo digo sinceramente, o sea, obedece a grupos extremos que no tienen una lógica de entender la democracia como un intercambio de prioridades, de definiciones, y que por lo tanto a partir de la descentralización se llegue a representar efectivamente las necesidades de las regiones. Asumen ellos que eso probablemente va a estar mejor representado con esta diversificación de unidades regionales con autonomía, que en el caso de un Senado que representa para ellos la élite y no representa los intereses de las regiones. Entonces, los senadores no importa que no representen nada, porque en definitiva lo que van a ser importantes ahí van a ser los gobernadores, las personas que van a estar a cargo de la toma de decisiones de cada uno de estos territorios autónomos. Bueno, puede ser, claro. Es que para allá va el cuento. Si, acá no estamos inventando la rueda. Fíjate que todas las convenciones constituyentes, por lo menos en América Latina o en los países que han avanzado a dictadura, en el fondo también han planteado la eliminación del bicameralismo. ¿Y para qué? Justamente para controlar de mejor forma al Parlamento. Sí. Súmale en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, todo para no poner puros gobiernos de izquierda. Fujimori también eliminó el Senado y bueno, tenemos los resultados que tenemos en Perú, digamos. O sea, votar presidente como deporte nacional. Una tras otra. Oye, a propósito de la situación de Perú, el otro día lo comentábamos, ¿te acuerdas? De esta situación catastrófica en materia de inflación que está teniendo Perú, que está agudizando una crisis política que ya arrastraba el presidente Castillo, y que está en la encuesta, leía ayer, creo, una que tiene que ver con un 65% de personas que quiere que el presidente simplemente renuncie. Una adhesión o una evaluación negativa cercana al 80% de las personas.
En fin. Y los departamentos, Juan José, que eran muy adherentes a Pedro Castillo. Pedro Castillo tuvo un gran resultado electoral en el sur de Perú. En el sur y en el norte muy poco. Sí. Fue todo lo contrario. Y ahí también hay un nivel de rechazo creciente. Y por una como incapacidad estructural para tomar decisiones y definir puntos de vista y prioridades, etc. Por supuesto, te lo mencionaba esto a propósito exclusivamente, Pato, ya lo hemos hablado, pero de la inflación como un tema que este gobierno tiene que estar mirando particularmente atento. Creo que lo está haciendo al intentar proponer a cambio de un proyecto de quinto retiro amplio un retiro acotado. Igual es inflacionario, pero menos. ¿Qué te pareció? A ver, el quinto retiro. No, sí, a mí me parece a mí me parece descabellado tomar la plata de tu jubilación para pagar deuda. Hay otros mecanismos para eso y qué sé yo, pero bueno, dentro de toda la locura, además, ilegal que es esto, porque los parlamentarios no tienen moción en materia de seguridad social, constitucionalmente no la tienen, además de ser ilegal, es descabellado, pero es más chico y para efectos prácticos hoy día, por el tema de inflación, es mejor el acotado que el grande, ¿no es verdad? Te lo menciono porque yo no sé cómo está, qué tanto está corriendo el gobierno, qué tan preocupado está por lo que va a pasar el lunes. El lunes se van a votar en la sala de la Cámara de Diputados los dos proyectos de ley, el acotado y el grande. Y yo tenía la impresión que uno estaba muerto, el grande, y uno iba a correr sobre rieles, el acotado del gobierno. Pero en las últimas horas me he quedado con una duda bien grande respecto a lo que va a pasar. Hay mucha presión para que el gobierno agrande el chico, el acotado, ¿no es cierto? Vía indicaciones. Vale decir que sea más inflacionario, ¿no? Y paguen el costo de eso las personas que vivan al día con cero margen. No les sobra ni un peso. Bueno, esas personas ya lo están pagando. Pero corren un riesgo que yo no sé si le corre algo frío por la espalda al ministro Jackson. El riesgo está, y esto bien puede pasar, porque lo he escuchado así en parlamentarios de derecha, de centro, de izquierda, de todos lados, que se terminen aprobando los dos. Sí, la Andrea Repeto señalaba ese punto también. Que uno de los riesgos, la Andrea Repeto señaló que, mira, el análisis que hizo es muy interesante porque lo hizo un análisis en el que mezclaba la parte económica como la política. Dijo, bueno, al ministro de Hacienda, Marcel, no le quedaba otra cosa que hacer una contrapropuesta. Cosa que yo estoy de acuerdo. ¿Y por qué no le quedaba otra cosa? Básicamente porque el Partido Comunista, que era clave en este apoyo o rechazo, estaba en reflexión. Bueno, Jadwe nunca está en reflexión, pero el Partido Comunista... No, a él le parecen bien los muertos, los detenidos ilegales, los torturados en Venezuela, le parece que eso es estupendo. Eso está estupendo. Pero el Partido Comunista está en reflexión. Entonces, tenía que encontrar una salida alternativa. Y la salida alternativa ciertamente era presentar un proyecto de retiro acotado. Pero la misma Andrea Repeto, y me parece que como movida política fue muy inteligente, porque le permitía al Partido de dos males el menor, obvio. Claro. Y le permitía al Partido Comunista salir de la reflexión y decir, miren, no estuvimos en contra, pero tampoco estamos a favor. O sea, en vez de un no... o un sí era un ni. Entonces, con eso tú no estabas ni a favor ni en contra, entonces el Partido Comunista podía votar cosas a favor del proyecto del ministro Marcel. Creo que fue un talento político notable. Ahora, con muchos riesgos, porque comparto lo que me dice Andrea Repeto. Repeto dice, no quedaba otra cosa para el ministro Marcel que presentar esta contrapropuesta. Pero no sé si este era un buen proyecto, pero creo que no como sé tú, si es bueno o malo. Pero tenía que crear un escenario que entre dos males eligiera uno que fuera menor, ¿no es verdad? Uno que fuera menor. Yo estoy seguro que el ministro Marcel no está de acuerdo con su proyecto agotado. Pero está menos de acuerdo con el proyecto Retiro Grande. Entonces, al por proyecto supuesto, Retiro Grande por ningún motivo. Pero el riesgo que corremos el lunes es que se pudieran aprobar los dos. No, y el riesgo político, Pato, es muy grande porque la inflación, Pato, y esto está claro en la historia, las inflaciones votan gobierno. Terrible. Las inflaciones votan gobierno, las inflaciones disparadas, desatadas, votan gobierno. Así es. Y una parte importante, fíjate que esto lo recordaba yo en la mañana, a propósito de un poco de historia económica, una parte relevante, Pato, de la presión social
y antecedió al golpe de Estado en Chile, el 73, tuvo que ver con el tema economía, por supuesto. Con inflaciones que eran de 3 dígitos y galopando hacia 4 dígitos, en que la plata empezaba a no valer nada. ¿Por qué? Muy simple, hoy día hay algunos entusiastas de fijar precios. Bueno, el aparato productivo en Chile se había deteriorado al extremo, con la estatización de empresas y un montón de otras cuestiones, pero además de eso, fijación total de precios. ¿Y qué pasa cuando hay fijación total de precios? ¿Puede haber inflación? Uno diría, ¿pero cómo? Si los precios no pueden subir, están fijos. Bueno, lo que empieza a pasar ahí es lo que pasó en Chile, pues, el desabastecimiento. Tú produces pan, pero resulta que el pan, los costos siguen subiendo para ti, porque se produce menos y qué sé yo, pero tienes que venderlo a ese precio. Entonces, conforme más pan vendes, no solamente ganas menos plata, sino que llegas en algún minuto a perder plata. Y como eso no puede pasar, lo que se hace o surge ahí es el mercado negro. El señor del almacén en el año 73, ¿qué hacía? Cerraba la cortina del local, se iba por la ventanita de atrás y tenía 2 panes en la vitrina y atrás tenía 500 panes, pero te los vendía al doble del precio. Porque ese era el precio, pues. Y por trofiado incluso. No era el precio fijado, porque cuando uno fija precios, los gobiernos fijan precios bajitos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, a lo que voy. La inflación, Pato, es un tema que es muy delicado, y yo estoy seguro que el ministro Marcel lo tiene más claro que nadie y probablemente haya estado en el corazón de esta decisión de presentar una cuestión más agotada, la decisión de evitar un problema mayor, que era el quinto retiro grandote. Sin embargo, políticamente están empezando a flotar los dos, y eso sí que es una chambonada importante. Eso es gravísimo. O sea, yo creo que el acotado, el quinto retiro acotado que presentó el gobierno, tiene más una justificación política que una justificación económica, honestamente. Porque yo creo que la otra alternativa era decir no al quinto retiro, se acabó. No, el gobierno tiene ya. Y eso resultaba muy poco consistente con, por lo menos, los partidos Apruebo Dignidad, que son los partidos que durante Piñera motivaron, incentivaron, generaron todo tipo de llamados a apoyar los retiros de todo tipo. Entonces, aparecer ahora con un no rotundo era una voltereta excesiva. Y Mario Marcel, que yo estoy seguro que de ahí surge la idea, porque ¿sabes tú por qué se me ocurre eso? Porque la subsecretaria de Hacienda no tenía idea, la Camila Sangüesa no sabía sobre el retiro. Sí, Claudia Sangüesa. No sabía. No, lo mismo, pero... Entonces, si no sabía la Claudia Sangüesa, es que decir que el tema no surge de Giorgio Jackson, sino que surge específicamente el ministro, y eso te demuestra por lo menos un talante político que no era un tema que parecía que manejara con tanta eficacia Marcel. Si le resulta que al final termina imponiendo, pongámonos no en el escenario más grave, que los dos retiros resultan, sino que le resulta la propuesta del gobierno, me parecería que fue una jugada magistral. Ahora, si no le resulta políticamente, Juan José, no estoy hablando económicamente. Es dramático, sí. Es dramático en los dos lados, pero como no podía decir que no, porque el ministro de Hacienda, por muy ministro de Hacienda, es político y tiene que manejarse políticamente, y se subió a un gobierno que tiene determinadas características y que tiene que trabajar con lo que tiene. Entonces, él yo creo que hace una movida política inteligente. Vamos a ver si le resulta. Eso a propósito de cuestiones que me han impresionado, Pato, del gobierno, negativamente en este caso, tiene que ver con, no sé si te noticiaste de este accidente que hubo ahí en cerca de Curicó, en la carretera, que tuvo a gente en un taco de 40, 50, 60 kilómetros durante hasta 12 horas. Ajá. Me impresiona mucho porque, por varias razones, pero una de ellas por la inoperancia del ministro de Obras Públicas. Me impresiona. Tú sabes que las concesiones carreteras, en este caso, dependen del Ministerio de Obras Públicas. Sí, claro. Lo que tendría que haber hecho mientras dormía, no sé, el ministro, porque hubo gente que pasó la noche durmiendo en el auto en la carretera,
es articularse lo más rápidamente y tomar como cabeza de gobierno, de Estado, un plan de formar, generar, operar un plan de emergencia para descongestionar aquello. Esto lo tiene que hacer y se hace y se ha hecho así siempre. Este no es el primer accidente grave, Pato, que ocurre en una carretera, por Dios. Pero ¿hace cuántos años no ves 12 horas de personas ahí en la carretera tiradas? Es un camión grande, por supuesto, y otros, pero esto no es ni el más grande ni el más grave. Y hace años que yo no escucho, si es que alguna vez escuché 12 horas de tacto. ¿Ah? Entonces, este señor estaba de apellido, déjame ver el apellido García, creo que. Estaba obligado. Mira, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que si le hubiera pasado al ministro Moreno, esta cuestión se despeja, pero rápidamente. ¿Por qué? Porque el hombre estaba, esto yo me tocó conocerlo por razones personales, que da lo mismo, que no tiene nada que ver con este análisis. Porque ese hombre estaba encima todos los días de la gestión y no paraba hasta que solucionara el problema. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Probablemente, oiga, amigo de la concesionaria, ábrame la pista que va para el otro lado y hacemos un 2x1, un 1x1, qué sé yo, ahí vemos, pero destrabemos esta cuestión. ¿Ah? Es una cuestión de gestión, entonces se conjuga desde el Estado, que es el jefe en este caso, se le ordena a la concesionaria, se le ordena a Carabineros y el problema se destapa. Bueno, este señor viene a decir hoy día que hay un problema de protocolo. Esto no es protocolo. Esto es falta de operatividad. ¿Ah? Esto es falta de operatividad y hay que estar encima de las cosas y saber cómo hacerlas. Entonces, yo agrego, Juan José, no te olvides que al principio el mismo Boris señaló que este no va a ser un gobierno 24/7, sino que iba a ser un gobierno que iba a respetar los fines de semana, que no iba a estar encima de todo. ¿Ah? Y eso lo tenemos bastante claro. Muchas veces ministros que desaparecen, que no se saben dónde están, cuando se necesitan, etcétera, cuando hay cosas de emergencia. Entonces, lamentablemente tengo que decirle a los ministros y a las autoridades de gobierno que no se puede gobernar manteniendo los fines de semana libres o tomándose los jueves santos, los viernes santos. Eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿Ah? Así que vayan reflexionando un poco mejor, porque no se da esa situación. Y como tú lo dices muy bien, tienes que estar encima siempre. Si tú asumes un ministerio, de todo, el gobierno tiene que estar encima. Olvídate de los 24. Así que olvídate de semana. Un comentario, chico. Sí, no. El otro día se viene desde Rusia la advertencia de que están en problemas de abastecimiento de litio porque desde Chile y Argentina les dejaron de exportar o de enviar, y si esto ocurre desde Bolivia, bueno, ellos están fritos, ellos tienen mucho litio, pero no lo explotan. Claro. ¿Ah? En Rusia. Bueno, le preguntan a la canciller de Chile, bueno, ¿qué pasa con esto, canciller? Mire, no sé, no tenemos ninguna información oficial. Chile como país no le exporta, son privados los que le exportan y los que les dejan de exportar. Ya. Yeah. Tú te puedes llegar a dar cuenta, Pato, lo que es eso. No sé, no tengo información oficial, no sé. Pero hay una guerra en el mundo, Rusia. Chile se involucra internacionalmente a través de sus empresas. Y la canciller no tiene nada que decir porque no sabe lo que pasa. Perdóname, pero ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo? José, es lo mismo que el saco de 12 horas, no sé, lo mismo, pues. Si esto es una tónica. De repente la ministra Siches desaparece, nadie sabe dónde está subsumida en el silencio. Entonces, yo no me acuerdo que en uno de estos fines de semana, todavía no había pasado esto del avión de los venezolanos, la ministra Siches dice, que lo pasen bien el fin de semana, o sea, como despidiéndose, un buen fin de... Y yo trabajaba en La Moneda, así que se hacen turnos en la gente para que haya personas en casos de emergencia. O sea, nadie puede pensar que uno se va a la casa y se olvida y se relaja y se olvida. O sea, si uno asume un gobierno, no porque Piñera lo haya sacado el 24/7, todos los gobiernos son 24/7 y siempre. Entonces, si la señora canciller no sabe, bueno, tendría que saber, o tendría que haber llamado, haber informado, estar enterada. O sea, por supuesto.
alguien le podrá informar sobre el tema, supongo, aunque sea a las 4 de la mañana cuando esté llamando, pero es ella la que tiene que hacerse responsable de eso. O sea, yo creo como tú, Pato, y por eso, bueno, pero si por es eso verdad, me preocupa el tema. Si es verdad, entonces, como que esta idea de que hay que respetar la familia y todo lo demás, yo qué bueno que hay que respetar la familia, pero, pucha, si tú te asumes un cargo de autoridad pública, asumes el gobierno, lamentablemente, pucha, tiene sus pros y sus contras. Y los pros todos los conocemos. Ahora, las contras, uno tiene que asumirlo como parte de la regla del juego. Así de simple. Don Pato, que pase un estupendo fin de semana largo. Igualmente. Mañana es de reflexión y ayuno. Mañana reflexión y ayuno. Los huevitos de Pascua. Y el domingo llegan los huevitos. El domingo, ¿O no, José? Sí. José, ¿llegan o no? Sí. Ya, chao, que estén bien. Chao, que lo pasen rico todos. Que les vaya muy bien.